la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Segunda a los Corintios, capítulo 4, y le voy a extraer un versículo a lo que sigue y a lo que está anteriormente. Capítulo 4 y el versículo 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Le voy a pedir que lo leamos todos, por favor, porque es la palabra del Señor. Así que a la voz de tres, por favor, ese solo versículo, 2 y 3. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está diciendo, está hablando de un tesoro, de una riqueza, ya, pero es de Dios. Esto no se compara con las riquezas de este mundo. Tenemos, pero dice que lo tenemos, hermano. Tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. A Dios le plació poner su gran tesoro en vasos frágiles, como somos nosotros. Este cuerpo es de barro, ¿ya? Así que, pero a Dios le plació poner su gran tesoro en estos frágiles vasos. Y dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermano. Para que toda la gloria y la honra se lo lleve Él y no el hombre. No el predicador, no el que comparte. Nosotros somos vasos que Dios usa, pero toda la gloria y la honra es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aquí está hablando de un tesoro y de un vaso, un tesoro, ¿ya? Un tesoro incomparable en unos vasos de barro. En otra versión dice vasos de arcilla, ¿ya? Y el vaso de barro es tan frágil, hermano. Pero a Dios le plació poner este tesoro, este poder sublime del Evangelio, ya, porque está hablando en los anteriores versículos del Evangelio, su Espíritu Santo, poner dentro de estos vasos frágiles. No hay en el mundo un tesoro más sublime que este que está hablando. No hay poder en el mundo que pueda salvar al hombre. No hay ningún poder, sea político ya. No hay poder militar que pueda salvar al hombre de su condición de pecado. Es el poder de Dios que depositó en cada uno de los que hemos creído, hermanos. Y los que hemos creído, hermano, por la gracia del Señor, para tener eterna comunión con Él, hermano. Esto es para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ahora veamos. La Biblia leyendo, habla de vasos, vasija. Aquí hay un vaso que sirve para un refresco, ¿ya? Vasos son para ser usados. Vaso en la Biblia es sinónimo de un instrumento o utensilio para ser usado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había vasos, utensilios para el servicio en la casa del Señor. Ya usaban esos para sus servicios, los que practicaban dentro del tabernáculo.
vasos para su servicio. Le voy a leer un solo versículo del Antiguo Testamento, que está en Hebreos. No voy a abrir el Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, dice así, y el versículo 21 dice así, hablando de esos vasos en el tabernáculo, dice así, el versículo 20, ¿ya? Dice así, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Había utensilios para servir, presentar ofrendas. Hay breve extracto, había vasos que estaban ya para el uso del servicio en la casa o en el tabernáculo del Señor. Todo esto es símbolo, porque el Antiguo Testamento era sombra y figura para lo que se iba a ser realidad, o sea, para este tiempo. En este tiempo, ahora, en la iglesia somos vasos para usos ya diversos en la casa del Señor, que es la iglesia. Por eso somos llamados, está tomando Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para ser usados según la voluntad de Dios. Y esto de vasos habla en la Biblia. Por ejemplo, también habla de la mujer, por ejemplo, dice que es un vaso más frágil. Pero viendo en cuanto a la soberanía de Dios, en Romanos capítulo 9, hablando de la soberanía de Dios, habla de vasos como instrumentos, personas, ¿ya? Y veamos, Romanos capítulo 9, personas que son útiles, ¿ya? Según su labor o función, según el llamado de Dios. En Romanos capítulo 9 dice así, miren, habla de vasos. Romanos capítulo 9, versículo 20, a ver, 20. En todo este capítulo está hablando de la soberanía de Dios, de la elección de Israel, ¿ya? Entonces, en el versículo, desde el 18 voy a leer, está hablando de Faraón que lo escogió para sus propósitos. El 18 dice así, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahora sí, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Dios hace sus vasos como Él quiere. Dios hace vasos como Él en su soberanía lo ha designado. Entonces está diciendo, si alguien quiere discutirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Ya? Dirá el vaso, ¿acaso el vaso puede reclamar al que lo hizo? En el versículo 21 dice, continúa diciendo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso lo hace el alfarero. Mire, de la misma masa, del mismo barro, el alfarero, el que hace vasijas, hace lo que él le place. Entonces él tiene libertad para hacer lo que quiere. Está hablando, en este caso, está comparando a Dios, ¿no? Entonces dice el 22, ¿y qué
si Dios, queriendo mostrar su ira, miren, Dios es amor, muchos lo sabemos, muchos lo saben, pero también Dios es un Dios de ira. Dice así, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ¿qué soportó? Vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Él preparó. ¿Cuándo? De antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quiénes? A nosotros. Diga, ¿a quiénes? A nosotros. A nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no puede discutir a Dios? ¿Por qué me has hecho así? Mira, el vaso podrá discutir al que le formó. No, está hablando de la soberanía de Dios. Entonces, el vaso es sinónimo de utensilio, instrumentos que Dios usa como Él le place, hermano. La soberanía de Dios está bajo su, o sea, más bien diré, al contrario, la misericordia de Dios tiene misericordia, el que quiere tener misericordia. La misericordia de Dios está bajo su voluntad soberana. Él es soberano para hacer lo que Él se ha propuesto. Ahora, hasta ahí. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, para entrar ya a lo que quiero enfocar. 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15, dice así. Ahí está hablando en esta porción de un obrero que es aprobado por Dios. Y ahora vamos a está entrando a la iglesia, dentro de la iglesia, los utensilios usados por Dios, los obreros usados por Dios. En el versículo 15 dice así: procura, está escribiendo a Timoteo ya, y por extensión a los obreros y a la iglesia, por supuesto. Procura con diligencia. ¿Cómo? Diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La voluntad de Dios, el consejo sabio del apóstol, que procure con diligencia, ponle toda la diligencia, ¿ya? Obrero de Dios, principalmente, y a todos por supuesto, ponle diligencia para que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado. No un obrero reprobado, sino un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo vaso, instrumento, utensilio en la casa de Dios que va a ser usado, primero va a ser probado. No sé si lo han escuchado un mensaje del pastor Miguel, ¿no? El pastor Miguel ya lo dijo, ¿no? Cuando aquí estuvo unido. El obrero que Dios va a usar, todo obrero tiene que ser probado. ¿Para qué? Para ser aprobado. Dios prueba, Dios llama, Dios usa vasos, llama al ministerio, a la obra. Y entonces Dios dice, ahora vamos a probar.
Todo él. Es un principio bíblico. Aquel que Dios va a usar. No estoy hablando de salvación. Salvación, bueno, ya somos cristianos, todo igual. Pero aquel que Dios va a usar con gracia, ya, con toda su voluntad, tiene o tenemos que ser probados, ¿no? De diferentes maneras. Pasamos pruebas, ¿no? Dios está orando. A no ser que sea por esto, ¿no? Pero al obrero Dios va a probar. Lo va a someter a prueba. ¿Hasta dónde resiste? ¿Ya? Para ser aprobado. Y este es un principio bíblico. Dios ha obrado de esa manera desde el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces todo aquel que Dios está formando, forjando ahí para ser usado conforme a su voluntad, le va a poner pruebas. Ejemplo, cuando digo esto es un principio bíblico, es del Antiguo Testamento, vamos a recordar, no vamos a ver las historias completas porque son largas. Primero, hay varios. José, ¿cuántos se acuerdan de José? Amén. La historia de José. José, jovencito, envidiado por sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo echaron en un pozo, ya, en una cisterna, y luego lo vendieron a unos mercaderes que llevaban esclavos, lo vendieron como esclavo, y siendo esclavo José, allí en Egipto, llegó a la casa de Potifar, y allí él vieron. Lo vendieron, sin razón, sin culpa, hermano, sin razón. Pero Dios estaba con José. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, allí, ya sabemos, resumiendo la historia, resumido, que largo, hay que leerlo, en la casa de Potifar fue probado. ¿En qué? En lo sentimental. La mujer de Potifar le tentó. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Escapó, huyó de la tentación que se ofrecía a esa mujer de Potifar. ¿Qué hizo? ¿Qué obtuvo? ¿O qué hizo José? O sea, fue probado en ese área también, si decimos área, ¿no? En el área sentimental. Fue probado, pero José aprobó, venció, huyó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Un principio bíblico. El hombre o la mujer que va a ser usado por Dios va a ser probado. ¿Para qué? Para ser aprobado. José venció pues la tentación, escapó. Luego en la cárcel siguió fiel. Se consiguió la confianza del carcelero y todo eso. Pero Dios estaba con José. De la cárcel, solamente porque Dios le dio el don de interpretar sueños, pues interpretó el sueño de... ¿El sueño de quién? ¿El sueño de quién? De Faraón. Y ahí Dios tenía preparado a José, que tenía el don de interpretar sueños. La historia sabemos, interpretó, y por interpretar el sueño olvidado de Faraón, fue de la cárcel al trono, por saber resistir la prueba. Dios probó a José, lo puso en el trono después del Faraón, por supuesto, y todo eso Dios tenía control. Dios tiene control sobre todo. Lo hizo para preservar a su pueblo de Israel. Bueno, la historia, ya lo saben. Venció. Toda prueba que viene de parte de Dios, ahí está. Dios está viendo.
tiene un propósito de Dios para poder Dios glorificarse y cumplir su propósito. Ya pone a prueba, si aprueba bien, si no aprueba, bueno, se queda ahí aplazado, pero José es una misión. Para no alargar, Moisés fue probado también 40 años en el desierto de Madián, 40 años, ya, apacentando ovejitas ahí, probado 40 años antes de enviarlo a Egipto para liberar a su pueblo de Israel y hacer las grandes, con mano poderosa sacar Dios a través de Moisés y hacer las grandes maravillas, que ya sabemos, ese conocimiento de todo, se abrió el mar rojo, en fin, y además Moisés tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios allí en el monte de Horeb, hermano, con Dios mismo, pero antes fue probado, hermano. La historia, mire, ahora que no tenemos cultos, puede leer las historias ahí de José, de Moisés, y hay más todavía, hay muchos. A Daniel, lo probaron también a Daniel, ¿ya? Era otro que tenía la interpretación de sueño, y por eso fue también puesto como gobernador allí. Daniel, que fue echado en el foso de los leones y todo eso. Dios lo estaba probando. Ni qué decir de un personaje de la Biblia. ¿Qué de? Job. A Job. Ese sí fue probado. Ese sí fue probado. Creo que ninguno de nosotros vamos a soportar la historia de Job. Aunque perdió todo, su familia, sus posesiones, ya su riqueza se quedó con la sarna enfermo, pero nunca negó a Dios. Hay un versículo, no lo voy a leer, pero dice así uno solo, dice: seré probado, pero saldré como oro, dijo Job, como oro purificado. Así que las historias es un principio bíblico que aquel que Dios va a usar tiene que ser probado para ser aprobado, hermano. ¿Y cuál fue el postrer estado de Job? Abundancia, hermano. Hasta su mujer le dijo a Job, ¿qué le dijo a su mujer? Su mujer, maldice. ¿Estás íntegro todavía creyendo en Dios? Maldice a Dios y muere. Con todo eso, no siguió fiel al Señor. Dijo: me probará, pero saldré. Uno más, en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue probado? Pablo, el apóstol. Pablo, el apóstol, para ser ese gran apóstol, para ser apóstol verdadero, por supuesto hay verdadero, pero para hacer la obra que hizo, tuvo que ser probado de tal manera, hermano, la historia de Pablo, el apóstol. Para empezar, lo llevó a Arabia, ya, en el desierto, seguramente hay algo. ¿Ya? Y las muchísimas pruebas y tribulaciones y sufrimientos que pasó el apóstol Pablo para ser llevado donde aprobó. Este varón ya fue llevado al tercer cielo, a la misma morada de Dios, porque aprobaba también. Varón probado hasta el fin. Porque ya sabemos su historia, dijo: por mi vida, bueno, no lo estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Aprobó. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Y es un varón que fue llevado al tercer cielo, hermano. De verdad, pues fue llevado. Él sí fue ahí.
En este tiempo hay otros que van, no solamente al tercer cielo, sino abajo, no sé. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Timoteo, hablando de los diáconos, diaconisas, es un honor ser diácono, diaconisa, ¿no? Y dice así, 1 Timoteo 3, 10 dice, hablando de los diáconos, más antes está hablando de los requisitos de los obispos. Ahí están los requisitos de los obispos, pastores, ancianos y diáconos. Dice así, hablando de los diáconos, dice en el 3:10, y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero. Sean probados primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y sigue hablando, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras. En el 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Dice, y que gobiernen bien sus hijos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué hacen? Ganan para sí un grado honroso. ¿De parte de qué grado? Recordamos las palabras de recomendaciones siempre de su siervo, Pastor Miguel. Ser diácono en la iglesia, es un honor de parte de Dios. Diaconisa. Y si lo hacen bien, ganan un grado de honor. Si lo toman en poco, bueno, pues a que Dios prueba. Probar, hermano. Probar. Segunda Timoteo, ahora sí. Segunda Timoteo. Ahí está hablando de los diaconisas, ya. De los requisitos, ¿no? Que tienen que tener y las pruebas que tienen que hacer. Pero el requisito más importante, el requisito más importante en cuanto a obispos, pastores, diáconos, y por supuesto para todos, es lo que dice la Biblia, la piedad. Examinando 1 Timoteo, ahí va a encontrar muchas veces la palabra piedad, que es dedicación a Dios, servicio a Dios, consagración a Dios. Ese es el requisito más importante, sobre todo los requisitos. En 2 Timoteo, capítulo 3, ahora sí, y el versículo 10 y 12, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice de esta manera a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, por así decir, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué ejemplo? Dice el siguiente versículo: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Prueba y protege también. Ahora el 12. Y esto es para todos nosotros, para todo creyente. El 12 dice así: y también, estoy en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, ahí está la palabra piedad, todos los que quieren vivir consagradamente a Dios, sirviendo al Señor, ya, con reverencia al Señor. Una persona piadosa es una persona pía,
consagrado a Dios, entregado totalmente. Una vez más lo voy a leer. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. ¿Para qué? Para ser probados. Ahora, si observamos unas palabras en este versículo, dice así: Él está diciendo, he padecido tanto, he sufrido tanto, ya me han perseguido, en fin. Ahora dice, y también todos, esto es para todos los creyentes, y también todos los que quieren, esa palabra, los que no quieren, pues, ay, se quedan cristiano más y ahí está, bien, tiene salvación, sí, ay, nomás, bien, gracias, ay, voy al culto feliz, se acabó. Pero los que quieren vivir vidas consagradas, sirviendo al Señor, van a sufrir persecución. Nadie dice amén. Amén. No nos gusta que nos persigan, ¿no? Nos gusta que nos traten bien, todo está bien. Nadie se burla de nada. Pero los que quieren, dispuestos, como esos varones, por supuesto, no nos vamos a igualar a esos varones del antiguo, mucho menos al apóstol Pablo, en fin. Pero los que quieren vivir vidas consagradas, dedicadas, entregadas a Dios, van a sufrir persecución. Pero Dios tiene control sobre todo. ¿Cuántos dicen? Hermano, es una norma de Dios para probar. Ya nos imaginamos cómo le probó a esos jóvenes que son tentados. Escapó de la tentación. Dios vio y arriba, al trono. Pablo sufrió tantas persecuciones y tantos sufrimientos. Arriba, al tercer cielo. A ver, las maravillas que es difícil explicar, no les dice, no hay palabras para explicar lo que Dios dice. Y nos espera también a nosotros, hermanos. En breve estaremos probando para aquella ciudad gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mientras tanto, aquí, nuestro andar, nuestro vivir, nuestro servicio. 1 Timoteo, capítulo 4, y el versículo 7 y 8. ¿Ya lo hemos visto esto? ¿Cierto? ¿O complementamos con esto? Está hablando de un buen ministro de Jesucristo, de un buen servidor, de un buen cristiano. Cristiano, pues, de verdad, hermano. Pero hay multitudes, hermano. Que a veces no hacen la voluntad de Dios. Pero, por la gracia del Señor, está hablando de un buen ministro de Jesucristo. Y le dice, desde el versículo 6, capítulo 4 y versículo 6, le dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Él desecha las fábulas, dice en el versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, tiene provecho, pero para poco. Pero la piedad, ahí está la palabra, la piedad para todo aprovecha, una vida de piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tiene promesa de Dios. Vidas piadosas, consagradas, vidas que sirven al Señor. Ahí están, entregados. Dice más, el 8. Estamos en el 8. Ya lo hemos leído, ¿no? El siguiente versículo. Palabra fiel es esta,
Y es de parte de Dios. Esto no miente, ¿no? Esto se cumple, hermano. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos lo reciben? Digamos amén. Vida de piedad, de entrega, hermano, de servicio a Dios. ¿Cuánto más ahora que el tiempo se está cortando, hermano? Hay que servir al Señor. El tiempo está corriendo, hermano. El Señor viene por sus santos, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es hora de vivir con la ayuda del Señor vidas de piedad, hermano, entregadas a Dios, al servicio de su obra y en su obra, hermano. Entonces, miren, voy a ir un poquito más, terminando ya. Entonces le dice, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio la piedad, así como el ejercicio, pero mucho mejor es la piedad. Ejercicio es pues haciendo la obra del Señor, sirviendo en la obra del Señor, haciendo la voluntad de Dios, congregándose, en fin, todo eso, haciendo labor, ganando almas, predicando, anunciando, hermano. El tiempo se acaba, hermano. Entonces, miren, ahí va a decir, sigue, continúa, hermano. Pablo dice que por esto mismo trabajamos. Miren, esta era la vida de Pablo. Por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y la recomendación sigue, esto enseña, ya le dijo al principio también, y aquí le dice, esto manda y enseña. Entonces, y así, al buen ministro de Jesucristo. Joven era Timoteo, pero era una recomendación para que sea buen ministro de Jesucristo. Más adelante le dice, por ejemplo, en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué tenía que ocuparse? En la lectura. ¿Qué iba a leer? ¿El periódico, las revistas? No. En la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura. La exhortación. ¿Dónde estamos? Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del Señor. Una vez más le va a decir, ocúpate en el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Mire lo que dice el 16. Todo lo leemos el versículo 16. A la voz de 3, 2 y 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si algo le, para terminar, si algo le dice, no le dice, ten cuidado del diablo, no le dice, no, el diablo está derrotado, hace chances, hace sí, no le dice, ten cuidado de ti, ¿de quién? De ti mismo. De él, no, ten cuidado de ti, a ver, diga, de ti, de ti, ¿a quién se está haciendo? No al vecino. Ten cuidado de ti mismo. Ah, ¿y qué más? La doctrina. Qué importante es la doctrina, ¿no? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de salvación de la condenación, no, ya somos de salvación, está hablando de esos problemas que uno puede caer en esa situación. Así que miren, los consejos sabios. Es un principio de Dios que para ser aprobado uno tiene, es nomás probado, hermano, de muchas maneras, hermano, unos más, otros menos. Si están llevando una vida, si alguien está llevando, me estoy dirigiendo a toda la iglesia ya, por favor. Entonces, si alguien está ahí conformado, es cristiano, es algo así, pues hay, hermano. Pero cristianos piadosos, cristianos que sirven, que anhelan mucho más servir al Señor, hermano, van a tener que ser probados. A veces uno se pregunta, ¿no? Pero si estoy en la obra, estoy haciendo, ¿y por qué me vienen estas pruebas?
Dios está haciendo su obra. ¿Por qué? No está en pecado, no está haciendo nada malo, pero vienen pruebas. Dios te está preparando para algo mejor, hermano, para algo más superior que tiene Dios preparado para ti, para todo aquel que quiere vivir vidas piadosas. ¿Cuántos dicen amén? Debemos dar gracias por todo eso. Póngase de pie, hermano. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a agradecer en esta hora. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.